Exploración de Van Damme en la selva amazónica se convierte en un encuentro aterrador con animales salvajes. El calor húmedo golpeó a Jean-Claude Van Damme apenas bajó del avión en el Aeropuerto Internacional de Manaos. A sus 59 años, el famoso actor de películas de acción había decidido embarcarse en una aventura diferente. Un documental sobre la biodiversidad de la Amazonía brasileña. No era una película de acción con efectos especiales, sino un proyecto personal para mostrar su lado más reflexivo y comprometido con el medio ambiente. Bienvenido a Manaos, señor Van Damme. Lo saludó Miguel Oliveira, un biólogo brasileño de 40 años, tez morena y una sonrisa amplia que reflejaba su entusiasmo por compartir las maravillas de su tierra. Estamos honrados de tenerlo aquí para este proyecto. Van Damme estrechó su mano con firmeza. El honor es mío, Miguel. Siempre he querido conocer la Amazonía. He filmado en muchos lugares exóticos, pero nunca en la selva más importante del planeta. El convoy de vehículos todoterreno avanzó por las calles bulliciosas de Manaos. El actor observaba por la ventanilla el contraste entre los edificios modernos y las construcciones coloniales, mientras Miguel le explicaba el plan para los próximos días. Mañana partiremos hacia una reserva natural a unos 150 kilómetros al norte. Estaremos acompañados por guías locales y un equipo médico. La selva no es lugar para improvisaciones. Esa noche, en el hotel que daba al majestuoso Río Negro, Van Damme conoció al resto del equipo. Clara Méndez, una documentalista brasileña reconocida por sus trabajos sobre pueblos indígenas. Roberto Sánchez, un experimentado guía de origen indígena tucano. Y Daniela Costa, médica especializada en medicina tropical. Durante la cena, mientras degustaban un exquisito tambaquí, pescado local preparado con hierbas aromáticas, Roberto advirtió: la selva que vamos a visitar es hermosa pero impredecible. Hay zonas donde los madereros ilegales han alterado el comportamiento de algunos animales volviéndolos más territoriales. Van Damme asintió con seriedad. He entrenado durante meses para esta expedición, pero sé que la naturaleza siempre tiene la última palabra. Esa noche, desde su habitación, Jean-Claude contempló las luces de Manaos reflejándose en las aguas oscuras del río. A pesar de su experiencia en situaciones de riesgo controlado para el cine, una sensación extraña se alojó en su pecho. La Amazonía no seguía guiones cinematográficos, y él lo sabía. El amanecer trajo consigo una sinfonía de sonidos selváticos que se colaban desde el río hasta las ventanas del hotel. Mientras preparaba su equipo, Van Damme observó las nubes de tormenta que se formaban en el horizonte. El clima tropical cambiaba con rapidez, y según Roberto, estaban entrando en la temporada de lluvias. La selva estará más viva que nunca, había dicho el guía con una mezcla de respeto y admiración. Poco sabía Jean-Claude que aquella observación resultaría profética en formas que ninguno de ellos podía imaginar. El pequeño hidroavión sobrevoló el manto verde infinito que se extendía bajo ellos. Van Damme, acostumbrado a las vistas desde helicópteros durante filmaciones, quedó sin embargo sobrecogido ante la inmensidad de la Amazonía. Ríos serpenteantes cortaban la densa vegetación como venas plateadas sobre un cuerpo viviente. Estamos sobrevolando uno de los pulmones del planeta, comentó Clara, ajustando su cámara para capturar la expresión asombrada del actor. Cada hectárea que ves contiene más especies que muchos países enteros. Aterrizaron en una pequeña pista junto a un campamento científico establecido por la Universidad Federal del Amazonas. El lugar serviría como base antes de adentrarse en zonas más remotas. Un grupo de investigadores recibió al equipo, visiblemente emocionados por la presencia de la estrella internacional. Nunca imaginé que vería a Van Damme en medio de la selva, comentó uno de los jóvenes asistentes mientras ayudaba a descargar el equipo. La primera noche en el campamento transcurrió entre los preparativos finales y una sesión informativa sobre los protocolos de seguridad. Roberto desplegó un mapa detallado sobre una mesa improvisada.
Mañana entraremos por este sendero. Señaló una línea tenue que se internaba en la densidad verde. Nuestro objetivo es llegar a esta área donde se han avistado jaguares recientemente. No pretendemos encontrarnos directamente con ellos, sino documentar su hábitat y, con suerte, captar algunas imágenes a distancia. Van Damme estudiaba el mapa con atención. ¿Cuáles son los peligros principales, además de los grandes depredadores? Roberto intercambió una mirada con Daniela, la médica. Fue ella quien respondió: las serpientes principalmente. La surucucú y la jararaca son extremadamente venenosas. También hay arañas, escorpiones y, por supuesto, las hormigas legionarias cuyas mordeduras son increíblemente dolorosas. Y no olvides a los caimanes negros en los ríos, añadió Roberto. Pero si seguimos los protocolos, mantendremos los riesgos al mínimo. La mañana siguiente amaneció con una llovizna ligera que pronto dio paso a un calor sofocante. El equipo se internó en la selva siguiendo a Roberto, quien abría camino con un machete cuando era necesario. Van Damme, acostumbrado al ejercicio físico intenso, se sorprendió al sentir cómo el calor húmedo drenaba sus energías más rápido de lo previsto. La Amazonía te desafía de maneras que ningún gimnasio puede prepararte, comentó Miguel, ofreciéndole una pastilla de sal para prevenir la deshidratación. Avanzaron durante horas por senderos cada vez más estrechos, donde la vegetación parecía cerrarse tras ellos, como si la selva quisiera borrar su paso. Los sonidos los envolvían. El canto incesante de las cigarras, el llamado lejano de los monos aulladores y el constante goteo de la humedad condensada en las hojas. Hacia el mediodía, Roberto levantó su mano, indicando una pausa. Señaló silenciosamente hacia un claro cercano. Allí, bebiendo de un pequeño riachuelo, se encontraba un tapir, el mamífero terrestre más grande de Sudamérica. «Es un macho adulto», susurró Miguel. «Son increíblemente tímidos». Van Damme observó fascinado al animal. Clara filmaba discretamente, capturando tanto al tapir como la expresión maravillada del actor. El animal alzó súbitamente la cabeza, olfateó el aire y salió disparado hacia la espesura. Segundos después, el equipo comprendió la razón. Una familia de pecaríes, similares a jabalíes salvajes, se acercaba al mismo bebedero. «La vida salvaje en su estado más puro», murmuró Van Damme. «Sin efectos especiales, sin dobles de riesgo». Continuaron su marcha durante varias horas más. A media tarde, Roberto encontró un lugar adecuado para establecer el primer campamento dentro de la selva. Un área elevada cerca de un pequeño arroyo, con suficiente espacio para montar las tiendas. Mientras preparaban el campamento, Van Damme notó algo inquietante: marcas profundas en varios árboles cercanos. «Roberto, ¿qué son estas marcas?», preguntó, señalando los troncos arañados. El guía examinó las marcas y su expresión se tornó seria. «Marcas territoriales de jaguar, y son recientes». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Miguel intercambió una mirada con Roberto antes de hablar. «Estábamos esperando documentar indicios de jaguares, pero no tan pronto ni tan cerca de donde acamparemos». «¿Deberíamos cambiar de ubicación?», preguntó Clara, visiblemente preocupada. Roberto evaluó la situación. «No hay tiempo suficiente para encontrar otro lugar adecuado antes del anochecer. Montaremos una guardia rotativa y mantendremos un fuego controlado toda la noche». Los jaguares generalmente evitan a los humanos, especialmente a grupos grandes como el nuestro. Esa noche, mientras cenaban alimentos deshidratados, reconstituidos con agua purificada, Van Damme observaba las sombras danzantes que el fuego proyectaba sobre la vegetación circundante. La selva, que durante el día parecía un paraíso de biodiversidad, adquiría un aspecto más amenazante bajo el manto de la oscuridad. Durante su turno de guardia compartido con Miguel, el actor confesó:
He estado en muchas situaciones peligrosas para mis películas, pero siempre había un equipo de seguridad, médicos, todo controlado. Aquí la naturaleza es la que dicta las reglas. Miguel asintió. Por eso es importante que documentemos estos ecosistemas. Están desapareciendo a un ritmo alarmante. Lo que estamos haciendo ayudará a concienciar sobre la importancia de preservarlos. Un ruido seco, como el de una rama quebrándose, los puso en alerta. Ambos apuntaron sus linternas hacia la dirección del sonido, pero solo vieron la impenetrable muralla de vegetación. La noche avanzaba lentamente, mientras la sensación de ser observados crecía en el grupo. El tercer día de expedición comenzó con un descubrimiento perturbador. Durante la noche, algo había merodeado alrededor del campamento, dejando huellas claramente visibles en el suelo húmedo. Roberto se agachó para examinarlas, su expresión tornándose cada vez más preocupada. Son huellas de jaguar adulto, probablemente un macho por su tamaño, y hay algo extraño en su comportamiento. Dio varias vueltas alrededor de nuestro campamento, como estudiándonos. ¿Es normal?, preguntó Van Damme, recordando las numerosas películas donde había interpretado a cazadores o soldados, pero consciente de que la realidad superaba cualquier guión. No, respondió Roberto con franqueza. Los jaguares suelen evitar el contacto humano. Este comportamiento sugiere que podría estar habituado a la presencia humana, o peor aún, que las actividades de los madereros ilegales han alterado su territorio y sus patrones de caza. El equipo decidió modificar su ruta original, alejándose de la zona donde habían detectado la actividad del jaguar, pero manteniéndose dentro del área que pretendían documentar. La tensión era palpable mientras recogían el campamento y se preparaban para partir. Avanzaron durante horas por un terreno cada vez más difícil. La vegetación se densificaba y el suelo se volvía traicionero con raíces retorcidas que parecían intentar atrapar sus pies. La humedad había aumentado considerablemente, señal de la proximidad de un cuerpo de agua importante. «Estamos acercándonos a un área de bárcea», explicó Miguel. «Son bosques inundables durante parte del año. La biodiversidad aquí es incluso mayor, pero también los peligros». A media tarde, llegaron a la orilla de un río de aguas oscuras pero transparentes. Miguel explicó que el color se debía a la descomposición de materia orgánica, principalmente hojas, que liberaban taninos al agua. «Necesitamos cruzar para continuar», indicó Roberto. «He estado en esta zona antes. Hay un punto poco profundo unos cientos de metros río arriba». El punto de cruce resultó ser un tramo donde el río se ensanchaba y perdía profundidad. Aún así, el agua llegaría aproximadamente a la altura del pecho. Roberto insistió en que todos se ataran a una cuerda como medida de seguridad durante el cruce. «Mantengan sus mochilas elevadas sobre sus cabezas y pisen con firmeza pero con cuidado», instruyó. Van Damme fue el tercero en entrar al agua, después de Roberto y Miguel. La corriente era más fuerte de lo que aparentaba desde la orilla, y el fondo era resbaladizo y desigual. «Esto es más difícil que las escenas acuáticas en Hard Target», comentó el actor con una sonrisa tensa, refiriéndose a una de sus películas de los años 90. Estaban a mitad del río cuando Roberto levantó su mano súbitamente, indicando que se detuvieran. Señaló hacia un punto unos 30 metros río abajo. Dos ojos y el hocico de un caimán negro sobresalían apenas de la superficie, observándolos fijamente. «No hagan movimientos bruscos», susurró Roberto. «Vamos a continuar muy lentamente. Normalmente no atacan a grupos de personas». El cruce continuó con una tensión palpable. Van Damme nunca había sentido un miedo tan primario y auténtico. En sus películas, los peligros eran calculados, los animales eran efectos especiales o estaban entrenados. Este caimán era real, impredecible y estaba en su territorio. Cuando finalmente alcanzaron la orilla opuesta, todos respiraron con alivio.
El caimán no se había movido, pero su mera presencia había convertido aquellos minutos en una eternidad. «Bienvenidos a la vida real, donde no hay directores que griten corte», comentó Van Damme, intentando aligerar el ambiente mientras exprimía el agua de su ropa. Roberto sugirió establecer el campamento a cierta distancia del río, en un área ligeramente elevada. Mientras montaban las tiendas, Clara notó algo inquietante: marcas de machete en algunos árboles. «Alguien ha estado aquí recientemente», comentó, mostrando los cortes a Roberto. El guía examinó las marcas con el ceño fruncido. «Probablemente madereros ilegales o cazadores. Debemos estar alerta». La cena transcurrió en un ambiente tenso. El encuentro con el caimán y el descubrimiento de las marcas humanas habían cambiado el tono de la expedición. Ya no era solo un documental sobre biodiversidad, ahora se enfrentaban a la realidad de los conflictos que amenazaban la Amazonía. En medio de la noche, un rugido potente y cercano despertó a todo el campamento. Van Damme salió rápidamente de su tienda, encontrándose con Roberto y Miguel ya en pie, apuntando sus linternas hacia la oscuridad. «Jaguar», confirmó Roberto, «y está muy cerca». Pasaron el resto de la noche en estado de alerta, manteniendo el fuego vivo y haciendo guardias de 2 personas. A la mañana siguiente, descubrieron nuevas huellas alrededor del campamento. «Es el mismo jaguar que vimos cerca del primer campamento», confirmó Roberto tras examinar las huellas. «Nos ha seguido». «¿Por qué haría eso?», preguntó Van Damme. «No es natural», respondió Miguel. «Me temo que podría ser un animal que ha tenido demasiado contacto con humanos. Quizás incluso ha sido alimentado por madereros o cazadores. Ha perdido parte de su miedo natural». Daniela, que había permanecido relativamente callada, añadió: «O podría estar hambriento. La deforestación reduce sus presas naturales. Un jaguar desesperado podría considerar opciones que normalmente evitaría». La decisión fue unánime: debían regresar. El comportamiento del jaguar indicaba un peligro real, y la presencia reciente de humanos en el área añadía una variable impredecible a la ecuación. Comenzaron el camino de regreso, optando por una ruta alternativa que Roberto conocía, para evitar tener que cruzar nuevamente el río por el mismo punto. El terreno se volvió progresivamente más pantanoso. Roberto explicó que estaban bordeando un área de Igapó, bosques permanentemente inundados. En un momento necesitaron atravesar un estrecho pantano, avanzando con extrema precaución sobre un terreno traicionero. Van Damme, que iba en medio del grupo, escuchó un grito ahogado detrás de él. Al voltearse, vio a Clara hundida hasta las rodillas en el barro, luchando por liberarse. «No te muevas», gritó Roberto. «Cuanto más luches, más te hundirás». El actor y Miguel regresaron cuidadosamente hacia ella. Utilizando ramas largas y cuerdas, lograron crear una superficie más estable desde la cual tirar para liberarla. Cuando finalmente consiguieron sacarla, descubrieron que había perdido una bota en el proceso. «Parece que la selva quiere quedarse con un recuerdo tuyo», bromeó Van Damme, intentando aliviar la tensión. Clara sonrió débilmente, pero era evidente que el incidente la había afectado. «Gracias. Por un momento realmente pensé que…» Un rugido cercano interrumpió la conversación. Esta vez no era el sonido lejano de la noche anterior. El jaguar estaba a la vista, a menos de 50 metros, observándolos desde un montículo elevado. Su pelaje dorado con rosetas negras brillaba bajo la luz filtrada por el dosel de la selva. «Nadie se mueva», susurró Roberto. «Mantengan contacto visual, pero sin mirarlo directamente a los ojos. Eso podría interpretarlo como un desafío». El felino, un espécimen magnífico y poderoso, los observaba con una intensidad hipnótica. Van Damme nunca había sentido tan claramente su lugar en la cadena alimenticia. A pesar de su entrenamiento físico, de sus conocimientos en artes marciales
En ese momento era simplemente otra presa potencial ante un depredador supremo. Durante lo que pareció una eternidad, el jaguar los estudió. Finalmente, con un movimiento fluido y casi despectivo, se giró y desapareció entre la vegetación. «Eso fue», comenzó Van Damme, pero las palabras le fallaron. «Increíble», completó Miguel. «Clara, ¿pudiste filmarlo?». La documentalista asintió mostrando la cámara que había mantenido operativa a pesar del miedo. «Todo está grabado. Es material invaluable». Continuaron su avance con renovada cautela. Aunque el jaguar se había alejado, sabían que podría estar siguiéndolos, invisible entre la densa vegetación. La selva, que ya había mostrado su belleza inconmensurable, ahora revelaba también su lado más amenazante. El sol comenzaba a descender cuando Roberto anunció que acamparían una última noche antes de llegar al punto donde podrían ser recogidos al día siguiente. El lugar elegido era un pequeño claro rodeado por árboles enormes, cuyas raíces sobresalientes ofrecían cierta protección natural. Mientras preparaban el campamento, Van Damme reflexionaba sobre cómo esta experiencia superaba cualquier acción filmada en su carrera. Hollywood creaba peligros controlados, la Amazonía ofrecía peligros reales, belleza auténtica y lecciones de humildad que ningún set de filmación podría replicar. Esa noche, alrededor de la fogata, compartieron sus impresiones sobre la expedición. A pesar de los momentos de tensión y peligro, todos coincidían en que la experiencia había sido transformadora. «Vine buscando material para un documental», comentó Van Damme. «Pero me voy con mucho más. Un nuevo respeto por la naturaleza y la comprensión de lo frágil que es nuestro lugar en ella». El rugido lejano del jaguar, como respondiendo a sus palabras, resonó en la oscuridad de la selva. El cuarto día amaneció con un cielo amenazante. Nubes oscuras se acumulaban en el horizonte y la humedad en el aire se había vuelto casi opresiva. Roberto observó el cielo con preocupación. «Se acerca una tormenta tropical. Debemos apresurarnos para llegar al punto de recogida antes de que nos alcance». Recogieron el campamento con eficiencia, conscientes de la carrera contra el tiempo que estaban por emprender. Van Damme ayudó a Clara, quien todavía se recuperaba del incidente del día anterior. Su bota faltante había sido reemplazada por una improvisación de lona y cordones, suficiente para proteger su pie, pero lejos de ser ideal para el terreno que enfrentaban. «En mis películas siempre salgo de situaciones como esta sin un rasguño y con el cabello perfecto», bromeó Van Damme mientras ajustaba su pesada mochila. «La realidad es bastante menos glamorosa». Habían avanzado apenas un par de kilómetros cuando las primeras gotas comenzaron a caer. En cuestión de minutos, la lluvia se intensificó hasta convertirse en un diluvio. El sonido era ensordecedor. Millones de gotas golpeando las hojas del dosel, creando una cacofonía que hacía casi imposible la comunicación verbal. Roberto indicó por señas que continuaran avanzando. El suelo rápidamente se convirtió en un lodazal, haciendo cada paso un desafío. Van Damme, usando toda su fuerza y equilibrio, ayudaba a Clara cuando el terreno se volvía especialmente traicionero. La visibilidad se había reducido dramáticamente. La densa cortina de agua distorsionaba las formas y las distancias. Roberto mantenía el rumbo utilizando una brújula, pero su expresión delataba su preocupación. Tras una hora de avance penoso bajo la tormenta, llegaron a un área donde el terreno descendía abruptamente. Lo que normalmente sería una pequeña hondonada se había convertido en un torrente furioso de agua barrosa que arrastraba ramas, hojas y todo lo que encontraba a su paso. «Tenemos que encontrar otro camino», gritó Roberto para hacerse oír sobre el estruendo de la lluvia. «Este cruce es demasiado peligroso». Bordearon el improvisado arroyo, buscando un punto más seguro para cruzar.
La lluvia continuaba implacable y el nivel del agua seguía subiendo a un ritmo alarmante. Finalmente, Roberto encontró un punto donde varios troncos caídos formaban una especie de puente natural sobre la corriente. «Cruzaremos aquí, uno por uno», indicó. «Yo iré primero para comprobar la estabilidad». Roberto cruzó con agilidad, demostrando su experiencia en la selva. Miguel le siguió, con más cautela pero sin incidentes. Cuando llegó el turno de Van Damme, el actor evaluó la situación con ojo crítico. Los troncos, aunque gruesos, estaban completamente empapados y cubiertos de musgo resbaladizo. La corriente debajo se había vuelto más violenta en los minutos transcurridos. Usando las técnicas de equilibrio que había perfeccionado a lo largo de décadas de entrenamiento en artes marciales, comenzó a cruzar con pasos medidos y precisos. A mitad de camino, sintió cómo uno de los troncos se movía ligeramente bajo su peso. Se detuvo, recalculando su ruta. En ese momento, un estruendo ensordecedor sobresaltó a todo el grupo. Un rayo había caído en las proximidades. El sobresalto casi le hace perder el equilibrio. Recuperándose rápidamente, continuó hasta alcanzar la orilla opuesta, donde Roberto y Miguel lo recibieron con expresiones de alivio. Clara fue la siguiente. Avanzaba con dificultad debido a su calzado improvisado. Van Damme observaba cada uno de sus pasos, tenso y preparado para actuar si era necesario. Cuando la documentalista había recorrido aproximadamente 3/4 del camino, ocurrió lo que todos temían. Uno de los troncos cedió parcialmente, desestabilizando toda la estructura. Clara perdió el equilibrio y cayó al agua con un grito de sorpresa y miedo. La corriente inmediatamente comenzó a arrastrarla. Sin dudar un segundo, Van Damme se lanzó tras ella. El agua helada lo golpeó como un puño y la corriente era mucho más fuerte de lo que parecía desde fuera. Usando toda su fuerza, nadó contra la corriente para alcanzar a Clara, quien luchaba por mantenerse a flote mientras era arrastrada. «¡Aguanta!», gritó, aunque dudaba que pudiera oírlo sobre el rugido del agua. Después de unos segundos que parecieron eternos, logró alcanzarla y sujetarla. Ahora enfrentaban un nuevo problema. Ambos estaban siendo arrastrados hacia un área donde el cauce se estrechaba, aumentando la violencia de la corriente. Roberto y Miguel corrían por la orilla, buscando un punto donde pudieran ayudarlos. Van Damme vio cómo el guía desenrollaba rápidamente una cuerda. «Intenta acercarte a la orilla», gritó Roberto. Van Damme, sujetando firmemente a Clara con un brazo, usó el otro para nadar diagonalmente hacia la orilla. El esfuerzo era enorme. La corriente los empujaba con una fuerza implacable. Roberto consiguió lanzar la cuerda. Cayó a unos metros de ellos. En un esfuerzo desesperado, Van Damme extendió su brazo libre y logró agarrarla. Miguel y Roberto tiraron con todas sus fuerzas, ayudándolos a acercarse a la orilla hasta que finalmente pudieron alcanzar terreno firme. Jadeantes y empapados, se desplomaron en el barro. Clara tosía, expulsando el agua que había tragado. Daniela inmediatamente comenzó a examinarla. «Estoy bien», logró decir Clara entre toses. «Solo necesito respirar». Van Damme, recuperando el aliento, miró a su alrededor. La tormenta no daba señales de amainar y habían perdido parte del equipo en el incidente, incluyendo una de las mochilas con suministros. «Necesitamos encontrar refugio», dijo Roberto. «No podemos continuar en estas condiciones». Miguel señaló hacia una formación rocosa visible a través de la cortina de lluvia. «Allí podría haber alguna cueva o al menos un saliente que nos proteja». El grupo se dirigió hacia las rocas, avanzando con dificultad por el terreno cada vez más anegado. Al llegar, descubrieron que efectivamente había una pequeña cueva, apenas lo suficientemente grande para albergarlos a todos, pero seca y protegida de la lluvia. Una vez dentro, Daniela examinó a Clara más detenidamente. «No parece tener lesiones graves, pero está en las primeras etapas de hipotermia»,
Necesitamos calor. Roberto y Miguel salieron brevemente para recoger madera que, aunque húmeda por fuera, podría estar lo suficientemente seca en su interior para arder. Mientras tanto, Van Damme utilizó una manta térmica de emergencia para cubrir a Clara. «Gracias», murmuró ella. «Me salvaste la vida». El actor sonrió, restando importancia. «En las películas lo hago todo el tiempo. Era hora de que lo pusiera en práctica en la vida real». Con considerable esfuerzo y utilizando todo su conocimiento sobre técnicas de supervivencia, Roberto logró encender un pequeño fuego utilizando la madera menos húmeda y pastillas de combustible seco que llevaba en su equipo de emergencia. El calor y la luz del fuego mejoraron inmediatamente el ánimo del grupo. Mientras se secaban y calentaban, Roberto estudiaba el mapa, intentando recalcular su ruta. La tormenta ha cambiado todo. Los arroyos estacionales están desbordados y algunos caminos estarán inundados o bloqueados por deslizamientos de tierra. ¿Cuánto tiempo crees que durará la tormenta?, preguntó Van Damme. Es difícil saberlo. En esta época pueden durar desde unas horas hasta varios días. La perspectiva de quedar atrapados en la selva durante días, con suministros limitados y en un área donde sabían que merodeaba un jaguar, era inquietante. Van Damme observó los rostros de sus compañeros. Todos mostraban signos de cansancio y preocupación, pero también determinación. Afuera, la tormenta continuaba con furia implacable. Ocasionales relámpagos iluminaban la entrada de la cueva, seguidos por el retumbar de truenos que parecían sacudir la tierra misma. «Deberíamos intentar descansar», sugirió Daniela. «No podemos hacer nada hasta que amaine la tormenta y todos necesitamos recuperar fuerzas». Establecieron un sistema de vigilancia rotativa, principalmente para mantener el fuego y estar alerta ante cualquier intruso, ya fuera humano o animal. Durante su turno, Van Damme contemplaba la cortina de agua que caía frente a la entrada de la cueva. La Amazonía le estaba mostrando todas sus facetas: belleza, biodiversidad, pero también poder y peligro. En cierto momento, creyó ver una forma moviéndose entre la lluvia, pero cuando enfocó la vista, no había nada. La selva jugaba con su mente, alimentando sus instintos primitivos de supervivencia. La noche avanzaba lentamente. La lluvia comenzó a disminuir gradualmente hasta convertirse en una llovizna constante pero soportable. Miguel, quien había tomado el siguiente turno de vigilancia, despertó a Roberto para mostrarle algo preocupante. El nivel del agua en el exterior había subido considerablemente y un pequeño riachuelo comenzaba a formarse cerca de la entrada de la cueva. «Si sigue subiendo podríamos tener problemas», comentó en voz baja para no alarmar a los demás. Roberto asintió. «Vigilaremos la situación. Si se vuelve peligroso tendremos que buscar un terreno más elevado, incluso bajo la lluvia». Afortunadamente, hacia el amanecer, la lluvia cesó por completo. El grupo salió de la cueva para encontrarse con un paisaje transformado. Donde antes había senderos, ahora corrían arroyos. Los árboles goteaban creando una lluvia secundaria y el suelo estaba tan saturado que cada paso producía un sonido de succión. «El punto de recogida estaba previsto para hoy», recordó Clara, cuyo estado había mejorado considerablemente. «¿Crees que podrán llegar hasta nosotros en estas condiciones?». Roberto negó con la cabeza. «El hidroavión no puede aterrizar con este nivel de agua. Tendremos que buscar un terreno más alto y establecer contacto por radio». Afortunadamente, el equipo de comunicación había sobrevivido al accidente del día anterior. Roberto intentó establecer contacto con la base, pero la señal era débil e intermitente. Lograron transmitir su posición aproximada y su situación, pero no podían estar seguros de que el mensaje hubiera sido recibido correctamente. «Lo mejor que podemos hacer es dirigirnos hacia el punto más elevado de la zona y esperar», concluyó Roberto.
Empacaron lo que quedaba de su equipo y emprendieron la marcha. El terreno era aún más desafiante que antes. En varios puntos tuvieron que improvisar puentes con troncos caídos o dar largos rodeos para evitar áreas completamente inundadas. Van Damme se mantenía cerca de Clara, atento a cualquier señal de debilidad. La documentalista, aunque visiblemente agotada, demostraba una resistencia sorprendente. «Eres más fuerte de lo que aparentas», comentó el actor mientras la ayudaba a superar un tramo particularmente difícil. «Llevo años documentando la Amazonía», respondió ella con una sonrisa cansada. «No es la primera vez que enfrento situaciones difíciles, aunque debo admitir que nunca había tenido a una estrella de acción rescatándome». Hacia mediodía, alcanzaron una pequeña colina que ofrecía una vista panorámica del área circundante. La inundación era evidente desde esa altura. Extensas zonas del bosque estaban bajo agua, con solo las copas de los árboles más altos sobresaliendo como islas verdes en un mar marrón. Roberto intentó nuevamente la comunicación por radio. Esta vez, para alivio de todos, recibieron una respuesta clara. Un equipo de rescate había sido enviado en un bote especial y esperaban llegar a su posición aproximada al anochecer. Les indicaron que permanecieran en el punto elevado y que hicieran señales visibles cuando escucharan el motor del bote. «Por fin algo de buena suerte», comentó Miguel mientras compartían sus raciones reducidas de comida. Van Damme, sin embargo, notó que Roberto parecía inquieto, escudriñando constantemente los alrededores. «¿Ocurre algo?», preguntó en voz baja. «No estoy seguro», respondió el guía, «pero esta inundación habrá desplazado a muchos animales. Estarán buscando terreno seco, igual que nosotros». Como si sus palabras hubieran sido una invocación, un movimiento en la vegetación cercana captó su atención. No era el jaguar que habían visto anteriormente, sino una anaconda masiva que se deslizaba hacia el área más elevada de la colina, precisamente donde ellos se encontraban. «Nadie se mueva», susurró Roberto. «No nos ve como presas, solo busca terreno seco». El reptil, de al menos 6 metros de longitud y un grosor comparable al muslo de un hombre, avanzaba con movimientos fluidos pero cautelosos. Su piel húmeda reflejaba la luz del sol, creando un efecto hipnótico. Van Damme, quien había trabajado con serpientes entrenadas en algunas de sus películas, nunca había visto un espécimen salvaje de tal magnitud. La belleza y el poder del animal eran sobrecogedores. La anaconda se detuvo a unos 5 metros del grupo, aparentemente detectando su presencia. Durante un momento tenso, la serpiente elevó ligeramente su cabeza, olfateando el aire con su lengua bífida. «Es hermosa», murmuró Clara, quien había logrado encender discretamente su cámara. Tras lo que pareció una eternidad, la anaconda cambió de dirección y se deslizó hacia otra sección de la colina, alejándose del grupo. Todos exhalaron con alivio. «Una visitante impresionante», comentó Van Damme una vez que la serpiente estuvo a una distancia segura. En Hollywood habrían usado CGI y aún así habría parecido menos real que esto. La tarde avanzaba lentamente. Establecieron un pequeño campamento improvisado, utilizando las lonas para crear un refugio contra posibles lluvias adicionales. Van Damme ayudó a recolectar algunas frutas silvestres comestibles que Miguel identificó en los alrededores, complementando sus escasas raciones. Con el sol comenzando a descender, Roberto sugirió que prepararan señales visuales para el equipo de rescate. Utilizando trozos de tela brillante y las linternas de emergencia, crearon indicadores que serían visibles desde el agua. «Escuchen», dijo de repente Daniela levantando una mano. A lo lejos, apenas perceptible, se escuchaba el sonido de un motor. El equipo de rescate se aproximaba. Rápidamente activaron todas sus señales.
Van Damme utilizó un pequeño espejo para reflejar los últimos rayos del sol en dirección al sonido. Minutos después, un bote motorizado especial, diseñado para navegar en aguas poco profundas y sortear obstáculos, apareció entre los árboles inundados. El alivio fue inmediato. El equipo de rescate, compuesto por guardaparques y especialistas en supervivencia, maniobró hábilmente el bote hasta la base de la colina. «Señor Van Damme», exclamó uno de los rescatistas, claramente sorprendido de encontrar a la estrella de Hollywood en tales circunstancias. Cuando recibimos el mensaje de rescate con su nombre, pensamos que era una broma o un error de comunicación. El actor sonrió, su rostro mostrando las marcas de los días en la selva, rasguños, barba incipiente y ojos cansados pero aliviados. La próxima vez que interprete a un héroe de acción en la selva, tendré experiencia de primera mano. Bromeó mientras ayudaba a Clara a descender hacia el bote. El viaje de regreso a través del bosque inundado fue surrealista. La luz de los focos del bote iluminaba un paisaje transformado, donde los límites entre tierra y agua se habían difuminado. Ocasionalmente, vislumbraban animales refugiados en las copas de los árboles o en pequeñas islas de terreno seco. «La selva siempre encuentra el modo de sobrevivir», comentó Miguel. «Estas inundaciones han sido parte de su ciclo durante milenios, pero cada vez son más intensas y frecuentes debido al cambio climático», añadió Clara. Otra razón por la que es vital documentar y proteger estos ecosistemas. Van Damme observaba en silencio, absorto en la belleza salvaje que los rodeaba. Había venido buscando material para un documental, pero se marchaba con una nueva perspectiva sobre la fragilidad y la resistencia de la naturaleza, y sobre sus propios límites como ser humano. El amanecer del quinto día encontró a Van Damme contemplando el río desde la terraza del mismo hotel en Manaos, donde había comenzado su aventura. A simple vista, podría parecer que nada había cambiado. El mismo río fluía majestuoso, la misma ciudad bullía de actividad a sus espaldas. Sin embargo, él sabía que algo fundamental había cambiado en su interior. El rescate la noche anterior había concluido con su llegada a una estación de guardaparques, donde fueron recibidos con atención médica, comida caliente y la oportunidad de comunicarse con el mundo exterior. La noticia de que la estrella de acción Jean-Claude Van Damme había sobrevivido a una peligrosa aventura en la Amazonía ya estaba circulando en los medios internacionales, generando titulares sensacionalistas que poco tenían que ver con la realidad que habían vivido. «Buenos días», la voz de Clara interrumpió sus pensamientos. La documentalista se unió a él en la terraza, sosteniendo una taza de café humeante. «¿Cómo se siente estar de vuelta en la civilización?» Van Damme sonrió. «Extraño e irreal. Allá afuera en la selva, todo se reduce a lo esencial: sobrevivir, adaptarse, respetar la naturaleza. Aquí», hizo un gesto hacia la ciudad, «todo parece artificial, construido sobre la ilusión de que controlamos nuestro entorno». Clara asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. «Es el síndrome de regreso a la realidad. Lo he experimentado después de cada expedición prolongada. Pero esa sensación es valiosa, significa que la experiencia te ha transformado». Miguel y Roberto se unieron a ellos poco después. El biólogo tenía noticias interesantes. «He estado revisando las grabaciones que Clara logró salvar. El material es extraordinario, especialmente el encuentro con el jaguar. Los expertos del Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas están fascinados. Ese comportamiento tan cercano a humanos es extremadamente raro de documentar». «¿Crees que esté relacionado con la actividad de los madereros ilegales que vimos evidencia?», preguntó Van Damme. Roberto asintió. «Sin duda, las autoridades ya están investigando. Nuestras fotografías de las marcas de machetes y las coordenadas GPS han sido muy útiles para localizar posibles campamentos ilegales». Daniela, quien acababa de llegar,
añadió. Y el material sobre los efectos de la inundación es invaluable para los estudios sobre impacto climático en la región. A veces, lo que parece un desastre termina siendo una oportunidad para la ciencia. La conversación fue interrumpida por la llegada del productor ejecutivo del documental, quien había volado desde Río de Janeiro apenas supo del rescate. El hombre, visiblemente aliviado de encontrarlos a todos en buen estado, no podía ocultar su entusiasmo por el material obtenido. «Esto va a ser mucho más que un simple documental sobre biodiversidad», exclamó después de ver algunas de las grabaciones preliminares en la laptop de Clara. «Es una historia de supervivencia, una ventana a los desafíos reales que enfrenta la Amazonía, contada a través de una experiencia personal». Van Damme, sin embargo, tenía una visión diferente. «No quiero que se convierta en un espectáculo sensacionalista. Lo importante no es el peligro que enfrentamos, sino lo que aprendimos sobre la fragilidad del ecosistema y la importancia de protegerlo». El productor pareció momentáneamente desconcertado, pero asintió. «Por supuesto, ese será el enfoque principal. Pero debes admitir que tu presencia y tu experiencia personal añaden una dimensión única que captará la atención de audiencias que normalmente no se interesarían por temas ambientales». Tenía razón, y Van Damme lo sabía. Su fama podía servir como vehículo para un mensaje más profundo. «Trabajaremos juntos para encontrar el equilibrio adecuado», concedió. Esa tarde, el equipo se reunió para una sesión de planificación sobre el futuro del documental. Clara propuso una estructura en 5 episodios que reflejara los 5 días de su expedición, cada uno centrado en diferentes aspectos: biodiversidad, amenazas a la selva, interacción humano-animal, impacto del cambio climático y esfuerzos de conservación. El encuentro con el jaguar y la anaconda serán momentos culminantes, por supuesto, explicó, pero siempre contextualizados dentro de la problemática mayor. Cómo la actividad humana está alterando comportamientos animales que han evolucionado durante millones de años. Van Damme aportaba ideas desde su perspectiva como comunicador experimentado. Debemos mantener el ritmo narrativo sin sacrificar la profundidad científica. Y me gustaría incluir entrevistas con comunidades locales e indígenas para dar voz a quienes viven esta realidad diariamente. Miguel, quien tenía contactos con varias comunidades ribereñas, se ofreció a coordinar ese aspecto. Hay una aldea tucano cerca de donde estuvimos que ha desarrollado programas de conservación muy interesantes. Podrían ser un excelente ejemplo de soluciones lideradas localmente. A medida que avanzaba la reunión, Van Damme se dio cuenta de que esta experiencia marcaba un punto de inflexión en su carrera. A sus casi 60 años, después de décadas protagonizando películas de acción donde interpretaba a héroes invencibles, había encontrado un nuevo propósito: utilizar su plataforma para visibilizar causas ambientales reales. «Quiero comprometerme a largo plazo con este proyecto», anunció finalmente. «No solo con el documental, sino con iniciativas de conservación en la Amazonía. Podríamos establecer una fundación, trabajar con organizaciones locales». El entusiasmo fue inmediato. Roberto, quien había permanecido relativamente callado durante la reunión, habló con emoción. «Tu compromiso podría marcar una diferencia real. La Amazonía necesita aliados globales con influencia, especialmente ahora que enfrenta tantas amenazas simultáneas». Esa noche, en una cena especial organizada para celebrar el éxito de la expedición, a pesar de los contratiempos, Van Damme observaba a sus compañeros de aventura con un nuevo sentido de camaradería. Habían compartido peligros reales, no los coreografiados de un set de filmación. Habían dependido unos de otros para sobrevivir. Cuando llegó el momento de los brindis, el actor se puso de pie, copa en mano. «Quiero agradecer a cada uno de ustedes por esta experiencia transformadora», comenzó. «A Roberto,
por tu conocimiento y liderazgo que nos mantuvo a salvo. A Miguel, por abrirnos los ojos a las maravillas científicas de la selva. A Daniela, por cuidar de nuestra salud con profesionalismo y calidez. Y a Clara, miró a la documentalista con especial reconocimiento, por tu valentía y determinación para capturar cada momento, incluso en las circunstancias más adversas. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. En mis películas siempre he interpretado a héroes que superan obstáculos imposibles, que se enfrentan a villanos imbatibles y salen victoriosos. Pero estos días en la Amazonía me han enseñado que la verdadera heroicidad está en reconocer nuestra pequeñez frente a la naturaleza, en respetarla, en luchar por protegerla. Levantó su copa. Brindo por la Amazonía, por sus guardianes locales y por nuestro compromiso de contar su historia al mundo, no como una aventura sensacionalista, sino como un llamado a la acción para preservar uno de los mayores tesoros de nuestro planeta. Los días siguientes estuvieron dedicados a revisar el material, planificar las próximas etapas del documental y para Van Damme, comenzar los trámites para establecer una fundación dedicada a la conservación de la Amazonía. También visitó un hospital local donde donó equipamiento médico e hizo algo que nunca antes había hecho. Compartir sinceramente, sin guiones ni preparación, su experiencia de vulnerabilidad y transformación en la selva. En su última mañana en Manaos, antes de abordar el vuelo que lo llevaría de regreso a su vida habitual, Van Damme tuvo un encuentro inesperado. Un hombre mayor, de evidente ascendencia indígena, se le acercó en el lobby del hotel. «Señor Van Damme», le dijo en un portugués pausado que Miguel tradujo para él. «He oído sobre su experiencia en nuestra selva y su deseo de protegerla. Le traigo un mensaje de los ancianos de mi aldea». El hombre le entregó un pequeño objeto tallado en madera oscura, una figura simplificada de jaguar, con detalles mínimos pero expresivos. El jaguar que encontró no era su enemigo, sino su maestro, continuó el anciano. Le mostró el poder y la fragilidad de nuestra tierra. Lleve este recordatorio consigo para que nunca olvide la lección. Van Damme recibió el tallado con reverencia. «Gracias, les prometo que no olvidaré». Mientras el avión despegaba, el actor contemplaba por la ventanilla el vasto manto verde que se extendía hasta el horizonte. La Amazonía ya no era para él simplemente un escenario exótico o un telón de fondo para una aventura. Se había convertido en un símbolo de algo más profundo, la necesidad humana de reconectarse con la naturaleza, de protegerla, de encontrar un equilibrio sostenible. En su mano, la pequeña figura del jaguar parecía palpitar con vida propia. Un recordatorio tangible de que las verdaderas aventuras no son las que se filman, sino las que transforman nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. El documental Exploración de Van Damme en la selva amazónica, Encuentro con lo salvaje, se estrenaría 6 meses después, recibiendo aclamación internacional por su honestidad, profundidad científica y mensaje conservacionista. Pero para Jean-Claude Van Damme, el verdadero éxito no estaba en los premios o el reconocimiento, sino en las iniciativas de conservación que surgieron a raíz del proyecto y en las miles de personas que, inspiradas por su experiencia, comenzaron a ver la Amazonía y otras áreas naturales amenazadas no como lugares lejanos y abstractos, sino como tesoros vitales cuya protección era responsabilidad de todos. Años después, cuando le preguntaban sobre sus mayores logros profesionales, Van Damme ya no mencionaba primero sus éxitos en taquilla o sus icónicas escenas de acción. «Mi mejor papel», respondía con una sonrisa serena, «fue el de aprendiz en la Amazonía, donde la naturaleza me enseñó lecciones que ningún guión podría haber escrito». Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta y por supuesto comparte tu opinión en los comentarios.
queremos saber qué piensas.